Jesucristo hombre entregó el reino al Dios vivo. Este reino tuvo su fin al su propósito cumplir. El gran día del Dios vivo, el día de la transformación. En un abrir y cerrar de ojos, la carne fue quitada. El reino de Dios se estableció con la circuncisión de Cristo. Dios mismo se quitó la carne y la nuestra también, para sentarnos en lugares celestiales. Ahora solo con un cuerpo dirigido por el Espíritu vivo, con gozo y agradecimiento. Gracias, Dios. Jesucristo hombre entregó el reino al Dios vivo. Este reino tuvo su fin al su propósito cumplir. El gran día del Dios vivo, el día de la transformación. En un abrir y cerrar de ojos, la carne fue quitada. El reino de Dios se estableció con la circuncisión de Cristo. Dios mismo se quitó la carne y la nuestra también, para sentarnos en lugares celestiales. Ahora solo con un cuerpo dirigido por el Espíritu vivo, con gozo y agradecimiento. Estamos en el Espíritu eterno, llegó el fin. La carne terminó viendo el misterio revelado por el Dios vivo. Estamos en el Espíritu eterno, llegó el fin. La carne terminó viendo el misterio revelado por el Dios vivo. El puente de la gracia quedó atrás. Estamos siendo enseñados por Dios mismo. No hay más intermediario, tenemos la herencia del Dios vivo. No esperamos más que el Evangelio de la transformación resplandece en nosotros, en una nueva gloria, una nueva posición, el Evangelio
sellados por Dios mismo. No hay más intermediario, tenemos la herencia del Dios vivo. No esperamos más que el evangelio de la transformación resplandece en nosotros en una nueva gloria, una nueva posición, el evangelio de la transformación resplandece en nosotros. Unos andan como almas vivientes, en esperanza, aún en fe, solo llamando a las cosas que no son como si fuesen, perdiendo el tiempo, viviendo en desolación. Pero llegó la transformación, la vida espiritual manifestó la herencia. Somos espíritus que damos vida. Somos espíritus que damos vida. Ahora damos vida. El hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Así es. Ahora damos vida. El hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Como almas vivientes, en esperanza, aún en fe, solo llamando a las cosas que no son como si fuesen, perdiendo el tiempo, viviendo en desolación. Pero llegó la transformación, la vida espiritual manifestó la herencia. Somos espíritus que damos vida. Somos espíritus que damos vida. Ahora damos vida. El hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Así es. Ahora damos vida. El hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Ahora damos vida. El hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Bienvenidos dioses. ¿Cómo está la preciosa amada del Dios vivo? La iglesia, el pueblo
del que habló Joel, un pueblo cual nunca se había manifestado. Digo si había, él dijo se ha manifestado, pero si había, por razón de que ahora estamos nosotros aquí, con conocimiento. Un pueblo especial, el pueblo de Dios, a los que Dios ha querido dar a conocer sus misterios. Eso es lo importante. Lo importante hoy es ver si estamos oyendo los misterios de Dios, si la revelación del Dios vivo está aquí. Eso es bien importante, ¿o no? Porque es lo que da vida. Ninguna otra cosa nosotros anhelamos, sino ¿qué anhelamos? Lo que tenemos, la revelación de la palabra, del evangelio. Así es que bienvenidos y un saludo a todos los dioses y a todos los dioses en las naciones. Qué bueno que está viniendo más Amada, y sabemos que van a venir, tienen que venir. Espérense que lo oigan, van a ver si son obedientes, si son sencillos, si son humildes. ¿Se acuerda que Jesucristo hombre decía, júntense solamente con quienes? Con los humildes. ¿Y quién es el humilde? El humilde es el que cree el evangelio, el que oye, escucha y cree y camina en esa gloria. Muy bien, un saludo a la preciosa Amada en las naciones, declarando que también ellos están con ese mismo gozo que nosotros tenemos y con esa prosperidad, esa abundancia, porque tenemos una mente renovada, ¿verdad? Hemos sido renovados, y hoy precisamente el clip va a variar un poco. Y todo tiene un propósito, ¿verdad? Entonces, Jesucristo hombre, cuando habló de ejemplos en los animales, habló de la mariposa, ¿se recuerda? El cambio que sufría la mariposa, la transformación de esa mariposa, de ese gusano en mariposa. Pero también habló de la serpiente, cómo mudaba su cuerpo. Y hoy vamos a hablar de otro animalito que va a ejemplificar exactamente lo que significa esa transformación. Así que, ¿qué dicen si avanzamos? Miremos. Vamos. El águila es el ave que posee la mayor longevidad de su especie. Llega a vivir 70 años. Pero para llegar a esa edad, a los 40 años de su vida tiene que tomar una seria decisión. A los 40 años, sus uñas curvas y flexibles no consiguen agarrar a las presas de las que se alimenta. Su pico alargado y puntiagudo también se curva. Apuntando contra el pecho están sus alas, envejecidas y pesadas por las gruesas plumas. Volar es ahora muy difícil. Entonces, el águila tiene solo dos alternativas: morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que durará 150 días. Ese proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y refugiarse en un nido próximo a una pared donde no necesite volar. Entonces, apenas encuentra ese lugar, el águila comienza a golpear con su pico la pared hasta conseguir arrancárselo. Apenas lo arranca, debe esperar a que nazca un nuevo pico con el cual después va a arrancar sus viejas uñas. Cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, prosigue arrancando sus viejas plumas y después de 5 meses sale victorioso para su famoso vuelo de renovación y de revivir. Y entonces dispone de 30 años más. El águila, ¿verdad? El águila dice que puede vivir 70 años, pero tiene la crisis a los 40. Dice que a los 40 se envejeció. Entonces comienza a ponerse más pesado su cuerpo, las alas pesadas, el pico curvo, las garras ya no agarran nada. Y entonces tiene dos opciones.
Una, morir, ¿verdad? Y dos, renovarse para vivir. Claro, ese es un ejemplo físico, pero es lo mismo que pasa con nosotros. Solo hay dos opciones: o morir, ¿verdad? Morir y quedarse muerto en la gracia, o dar el paso. ¿Para qué? Para renovar la mente y vivir. Esa es la idea. ¿Para qué? Para seguir viviendo. Porque, mire, ¿qué objeto tiene estar muerto? ¿Para qué? No, la idea es el entendimiento, renovarse, vivir bien. El águila, fíjese cómo hace. Se va a meter a un peñasco donde no tiene que volar. ¿Por qué? Porque no va a poder volar. ¿Con qué va a volar si se va a quitar todo? O sea que prácticamente se va a echar un bañito y se va a desnudar. Las uñas, el pico, todo. Entonces se queda ahí esperando, pero no esperando, sino golpeando las cosas para que caigan. Es lo mismo que pasó con nosotros. Estábamos muertos porque morimos juntamente con Él. Y llegó un momento en que no sabíamos qué había pasado, pero comenzamos a golpear la mente con el evangelio del Dios vivo. Y entonces comenzamos a cobrar ¿qué? Vida. Ahora, ¿quién nos quita de aquí? En aquel tiempo a lo mejor habían dudas, habían lo que usted quiera, pero hoy ¿quién lo quita de aquí si usted es el que mejor vive? Ahora puede volar con el evangelio. Entonces, por eso es que tiene que renovar ¿qué? La mente. Si no la renueva, no vuela. Entonces, de eso era lo que hablaba José Luis cuando hablaba de volar. No era volar físicamente. Todos esperábamos salir volando. Era volar en su mente con el evangelio, era entender los propósitos de Dios. Muy bien, así es que qué lindo, ¿verdad? Qué gloria esa. Vamos a ir a la siembra. Está en Gálatas en el capítulo 1. Gálatas en el capítulo 1. Gálatas en el capítulo 1, verso 11 al 13. Y hoy es importante que usted se cuestione. Sí, es importante. Usted debe de tener la entereza, el valor de cuestionarse. No estoy hablando de la siembra, sino de saber si usted está oyendo la verdad. Eso es lo importante aquí. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Fíjese, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Entonces, mire, ¿qué es lo importante aquí? Saber, diga saber, si estamos nosotros en la revelación del Dios vivo. Eso es lo importante. Fíjese que no le estoy diciendo que lo importante es su siembra, no. Lo importante es saber dónde estoy parado. Si estoy en lo que está hablando un hombre o estoy en lo que está revelando el Dios vivo a su iglesia. ¿Por qué? Porque entonces usted está agradecido o no. ¿Y qué va a hacer? Sembrar. ¿Por qué? Porque igual que usted ha sido libre, porque igual que usted ha sido llevado a una gloria mucho más eminente, entonces de la misma manera usted quiere que los demás sean llevados a esa gloria más eminente. Entonces vamos a sembrar, pero lo que pasa es que cuando uno no está seguro en lo que está oyendo, entonces tiene razón de no sembrar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no está seguro. Él no cree, piensa en su mente que es un hombre el que está hablando. ¿Y qué dice Pablo aquí? Lo primero que les dice: yo no estoy hablando de parte de hombre alguno. A mí un hombre no me enseñó. A mí me enseñó Jesucristo. A nosotros nos enseñó el Dios vivo.
Y entonces por eso sembramos y disfrutamos la abundancia de la herencia. Así que pase a sembrar y disfrute la abundancia de la herencia. La siembra es para siempre, hasta que este cuerpo sea transformado por el Dios vivo, nuestro Dios vivo. La siembra es para siempre. Así es. Bien, dioses, hoy vamos a hablar de un tema fundamental, diga fundamental, básico. Se recuerda que Jesucristo dijo una vez: yo soy la puerta, el que por mí entrará, encontrará pastos y saldrá. Entonces fíjese, el no entender este tema es no conocer la puerta. Si hay una puerta, hay un lugar adentro, ¿verdad? Entonces lo importante es traspasar la puerta. Entonces, y hay algo que hace que nosotros traspasemos esa puerta o nos quedemos viendo la puerta, porque una cosa es, usted puede pasar por aquí y admirar el portón de afuera, ¿va? Qué bonito, y otra cosa es entrar y ver lo que hay. Usted solo vio la puerta. Entonces fíjese, hoy el tema se llama una circuncisión no hecha a mano. Ese fue el tema primario que el Dios vivo nos habló para que nosotros lográramos entender en dónde estábamos, ¿ya? Entonces, hoy el Dios vivo nos quiere mostrar a través de la renovación del entendimiento lo que significa la circuncisión no hecha a mano. Yo le aseguro a usted 100% que si lo supieran todos los de la calle, en cuenta los de la gracia, estuvieran aquí, porque sabrían lo que eso significa. Nadie conoce, lo leen como loritos, pero no entienden. Entonces fíjese, lo primero que hay que saber cuando usted tiene que ver lo que es la circuncisión no hecha a mano es ver cuántas circuncisiones hay. Y la Biblia registra 2 tipos de circuncisión. Nos habla de la circuncisión precisamente hecha a mano y de la circuncisión no hecha a mano. Ah, vaya. Entonces fíjese que si yo le preguntara, no me lo conteste porque yo sé que usted lo sabe, pero si yo le preguntara aquí a la audiencia, dígame usted cuál es la circuncisión hecha a mano, inmediatamente me dicen, la circuncisión del prepucio de Jesucristo, de Jesús de Nazaret al 8º día, ¿sí o no? ¿Ah? Va. Y si yo preguntara, dígame usted qué es la circuncisión no hecha a mano. ¿Verdad? O sea, entonces hay que saber, entonces hay 2 circuncisiones, pero lo importante es saber qué significa cada una. Muy bien, entonces, la primera circuncisión era la que se veía y fue para un pueblo, el pueblo judío. O sea, Dios iba a apartar a ese pueblo para guardar la ley. Y entonces dentro de la purificación de su cuerpo había que quitar el prepucio para ser diferente a todos los demás y que estaban obligados a guardar una ley. Esa fue la circuncisión hecha a mano, ¿sí? La purificación del cuerpo para que pudieran acceder a una ley que aparentemente los iba a salvar. Para eso era la ley. No se pudo.
Pero ya vamos a ir viendo otras cosas aquí interesantes, ¿verdad? Entonces es una circuncisión física que se veía y era para ejemplo de la segunda circuncisión, que no había que verla, sino entenderla. Muy bien, y se tenía que entender espiritualmente. Entonces, la primera circuncisión o la circuncisión de la carne era para apartar un pueblo y darle la ley de Moisés. La segunda también era para apartar a un pueblo, el pueblo escogido, y llevarlo hasta la transformación. Bueno, usted sabe que después del pueblo judío, ¿quiénes vinieron? Los gentiles, pero ya no había circuncisión física. A ese pueblo no se le exigía la circuncisión. ¿Por qué? Porque había una circuncisión espiritual, pero había una carne todavía que no dejaba ver la gloria como debería ser. Bueno, entonces bien. Entonces, fue también para apartar a un pueblo y llevarlo a la transformación, que significaría la destrucción de la carne y llevarlo al conocimiento de otra ley, pero era la ley del Espíritu de vida en Cristo. Entonces, esta circuncisión no hecha a mano tenía dos partes, y aquí es donde todos se equivocan, porque no era una parte, ¿eran cuántas? Dos partes. La circuncisión no hecha a mano se hizo 2 veces. Muy bien, entonces fíjese, la circuncisión de Jesús de Nazaret, es decir, su muerte, porque eso quiere decir la circuncisión. Circuncisión es la muerte, el bautismo. Entonces, la circuncisión de Jesús de Nazaret y la circuncisión de Jesucristo, hombre, también mediante su muerte. Entonces, quiere decir que muchos creen en la circuncisión de Jesús de Nazaret, pero no creen en la otra porque no creyeron en Jesucristo. Y los que creyeron en Él no creen en la circuncisión, o sea, piensan que los engañó. Eso es lo que a mí me engañó y ya no quiero seguir yo ese hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no entienden que eran 2 manifestaciones de Cristo y que una era la de Jesús de Nazaret y otra la de Jesucristo hombre, que era José Luis de Jesús, y 2 muertes, que eran 2 circuncisiones. Muy bien. Entonces, esta circuncisión no hecha a mano es la que nos llevó a nosotros a vida eterna. La de Jesucristo hombre es la circuncisión que nos llevó a nosotros a vida eterna, a recibir herencia, a entrar en el reino y recibir la posición de dioses. Era el cumplimiento de Colosenses 2:11, que dice literalmente: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces, diga 2 circuncisiones no hecha a mano. Si no se entiende eso, no se entiende para qué sirvió. Porque una fue la de Jesús de Nazaret. ¿Y cuál era la de Jesús de Nazaret entonces? La entrada a un ministerio llamado el Evangelio de la Gracia, que traía el comienzo de la vida espiritual, pero todavía nosotros con un cuerpo de carne. Si no llega la segunda muerte, que era la muerte de la carne, no servía de nada el conocimiento espiritual. ¿Por qué? Porque la carne siempre nos ganaba. Pero al quitar la carne, entonces nosotros fuimos trasladados de muerte, la carne nos mató, de muerte a vida. El Espíritu nos dio vida. Por eso cantamos ahí con Cristi, ¿verdad? Ahora damos vida. El hombre viejo, la carne, ¿qué pasó? ¿Terminó? ¿Se destruyó? Quedó atrás. Muy bien, entonces vamos a comenzar a verlo escrito, porque eso es lo importante. Lo importante no es lo que digamos, lo importante es lo que diga aquí. Pero es buena la explicación para
que se haga más sencillo. Lucas 2. Lucas en el capítulo 2, verso 21 al 22. Aquí va a empezar a ver usted si las palabras que yo dije eran ciertas. Dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. ¿A qué edad se circuncidaban los niños judíos? 8 días. Aquí habla de Jesús, pero es que todos se circuncidaban. De hecho, usted ve a los judíos hasta el día de hoy, a los 8 días los circuncidan. Bueno, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entonces, aquí vemos nosotros la circuncisión hecha según la carne. Era para purificar el cuerpo de Jesús, para servirle a la ley de Moisés. ¿Sí? O sea que él fue circuncidado y quedaba libre para vivir en base a esa ley de Moisés. ¿Sí? Ahora, lo único es que Cristo, como vino en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado que fue condenado en la carne, él no venía a cumplir estrictamente la ley. Entonces, la condena de no cumplir la ley era la muerte. Y ya vamos a ir viendo eso poquito a poco, ¿verdad? Pero vamos entonces a Juan 5. Juan capítulo 5, vamos a ver una historia para entender lo que yo le estoy hablando. Juan 5, o lo que Dios le está hablando. Juan 5 del 1 al 18. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿qué quieres? ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Vamos a detenernos ahí un momentito. ¿Era día de qué? De reposo. ¿Y había que guardar el día de reposo o no? Entonces, para los detractores que ya van a comenzar a decir, ellos están diciendo que Jesús no guardó la ley. Sí, eso estamos diciendo, ahí lo dice. Entonces, ¿qué? Ahí lo dice. Ahora, él venía con un propósito diferente, porque él no venía a someterse a la ley. ¿Por qué no tenía que someterse a la ley? Porque tenía que morir para salvarnos a nosotros de esa ley. Entonces viene y ¿por qué no lo hizo el día jueves, pues? No, el día sábado, ¿ah? O sea, lo que quería era que eso se viera y que todos lo supieran. Bueno, entonces, oiga, estamos ahí, ¿ah? Dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. ¿Por qué no lo sanó y se hizo el loco? ¿Por qué le dijo que tomara su camita en la que estaba o su
su silla de ruedas o lo que usted quiera. ¿Por qué? Y se la deja ahí y se va corriendo. No, toma tu lecho y anda. Como quien dice, para que te vean todos. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y él, que había sido sanado, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Eso por razón, eso no es para hoy, eso es por razón de la ley. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. ¿Tenían razón los judíos de perseguir a Jesús? Sí. Sí, había quebrantado la ley. Entonces dice, y procuraban matarle. No procuraban, lo mataron. Ahora, no lo mataron porque él estaba para eso. Él dio su vida y volverla a tomar. Pero ese era el plan. Él ya no se podía hacer el loco porque había quebrantado la ley. Entonces dice, y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Ahora dice que es hijo de Dios. Entonces, uno quebrantó el sama y el otro no te harás semejante a Dios. Ese es un mandamiento. Entonces había quebrantado dos. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces dígame usted, ¿quebrantó Jesucristo la ley de Moisés o no? Bueno, entonces tenía que morir. ¿Se recuerda cuando le llevaron una mujer que había estado en adulterio y todo? Y entonces le dicen, ¿y ella quebrantó la ley? Sí, mátenla a pedradas, le dijo Jesús. Él no le podía quitar el clavo. Pero el que esté libre de pecado, dijo que tire la primera piedra. ¿Verdad? O sea, entonces la muerte era consecuencia de fallarle a la ley. Miremos si eso es cierto. Vamos pues, vamos. ¿Está emocionado usted con eso? ¿No? Gálatas 3, versos 6 al 18. ¿Qué esto tiene que decir aquí? Y lo tiene que decir claro. Gálatas 3, versos 6 al 18. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Oiga pues, aquí es donde comienza, estos 3 versos que siguen. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Era maldito Jesús delante de los ojos de los fariseos? Era maldito. Ya había quebrantado la ley. Ya lo estaban velando para matarlo. Lo que pasa es que no tenían el suficiente carácter para matarlo, pero que lo querían y tenían razón. Entonces dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Ahora oiga, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Él murió en maldición? Sí. ¿Murió para llevar el pecado a nosotros? Sí. ¿Pero por qué murió? Porque quebrantó la ley. Entonces cuando Poncio Pilato lo quería salvar, que si ellos tenían en la punta de la lengua el delito. Bueno, vamos pues, dice, para que en Cristo Jesús
la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, que es lo que hizo la muerte de Jesús, es llevarnos a la gracia y estar en una promesa que el Espíritu iba a llegar. Y comenzó a darnos dulcitos para entretenernos mientras daba la comida, la leche espiritual, dice. ¿Verdad? Está aquí conmigo, está clarito. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino a uno, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después nos lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios concedió a Abraham mediante la promesa. Eso quiere decir que Jesús de Nazaret tenía que hacer una circuncisión no hecha a mano. ¿Y cómo iba a ser? Dando la vida. No había otra, pero todavía no era lo que tenía que pasar. Era solo el comienzo y la entrada a una nueva gloria, que era una enseñanza espiritual, pero todavía con un cuerpo de carne. No sino el cuerpo de carne, ¿verdad? Estamos ahí. Muy bien, entonces, Jesús se hizo maldición por nosotros y nos redime de la maldición de la ley. Por eso destruye su cuerpo para muerte, para dar paso a un cuerpo glorificado para vida eterna, como ejemplo de una circuncisión no hecha a mano y comenzar una vida espiritual mediante la fe. O sea que entró la fe, comienza la vida espiritual, pero el hombre no puede de todos modos, por más que quiera, pues tiene una carne. Entonces, una circuncisión no hecha a mano es para quitarnos la carne y nos da entrada a la doctrina del Espíritu. Jesús fue el primero en participar de la circuncisión no hecha a mano para conocer la vida del Espíritu. Gálatas 2:15. Gálatas 2:15, 2:15 al 21. Vamos pues, dice: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que se dio? La gracia. La circuncisión no hecha a mano de Jesús de Nazaret nos llevó a la gracia. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, aquí podemos ver que la muerte de Jesús de Nazaret en la cruz era para entender la entrada a la gracia, que era un conocimiento de esperanza y de fe, para poder llegar a la transformación. La gracia era un conocimiento espiritual, pero en una naturaleza carnal. Ahí fue donde entró Pablo. O sea, Pablo no entró a la transformación. Pablo lo que entró fue a la gracia, ¿verdad? Al conocimiento de la muerte. Pablo nunca tuvo el conocimiento de la vida. Lo dejó plasmado, escrito, pero él nunca tuvo el conocimiento de la vida. Él esperaba eso. No dice, yo no lo he alcanzado todavía, pero una cosa hago, me lanzo a lo que viene. Y de hecho él dice, Dios me dará la corona de justicia que me dará el Señor en su venida, en la resurrección de los muertos.
Entonces Pablo ni siquiera, lo que pasa es que le tocó escribir, pero él lo que conoció fue la muerte. La muerte, muy bien, no la resurrección. Ahora, los de la gracia, oiga esto, y esto es importantísimo, los de la gracia creen en la circuncisión no hecha a mano de Jesús de Nazaret. Los de la gracia creen en eso, pero no creen en la circuncisión no hecha a mano de Jesucristo hombre, José Luis de Jesús. O sea, el mismo al que seguían les arruinó la vida. Porque creyeron en la circuncisión no hecha a mano de Jesús de Nazaret, pero no creyeron en la circuncisión de Jesucristo hombre. Cuando murió, no supieron ver qué era eso. Bueno, es que no saben, eso lo sabemos nosotros, pero ellos no saben nada, no, ellos no saben que hay dos circuncisiones, nada, ellos no entienden eso. Bueno, entonces, dice, por eso no pueden experimentar la transformación o resurrección de los muertos. No pueden, porque ellos quieren ver a Jesucristo hombre vivo físicamente. Y aquí no era físicamente, era espiritualmente, era entender el sacrificio de Jesucristo hombre para que nosotros tuviéramos vida eterna. Qué rico eso, ¿no? Y eso fue lo que no entendieron. Pero aman a Jesucristo hombre, dicen. Sí, pero entonces no lo siguieron, no lo entendieron. Él murió ¿por quién? Por todos. Muy bien, entonces el primer Jesús se circuncidó físicamente porque vino judío. El segundo no se circuncidó físicamente porque era gentil, pero se circuncidó con su muerte para, mediante quitarse la carne, quitárnosla a nosotros, que ya no tuviéramos obstáculos para escuchar la doctrina del Espíritu, que nos permite ver la herencia, el diosado y la vida eterna. Entonces, la muerte de Jesucristo hombre significó quitarnos el obstáculo que no nos dejaba entrar en la gloria del Dios vivo, en lo más grande que iba a haber para la humanidad. Cuando Él muere, entonces morimos con Él. Ahí morimos con Él. Él muere, nosotros morimos con Él. Él resucita, ¿y qué pasa? Nosotros resucitamos con Él. ¿Para qué? Para vida eterna. Por eso es que la resurrección de los muertos es el culmen o lo más grande de la película del Dios vivo. Significa que usted ha pasado de muerte a vida, que recobró la identidad que tenía Adán, ahora entendiendo por qué Adán la perdió, cómo fue que nos la volvió a dar a nosotros. Quiere decir que ese primer hombre que fue puesto en el paraíso, que era lo más glorioso que había, ese hombre terminó por causa del pecado y ahora nosotros somos eso. Hombres y mujeres, ¿verdad? Aquí espíritus justos, hechos perfectos, que tienen una vida espiritual preciosa, con todo el conocimiento de Dios. ¿Quién le puede decir a usted que usted no conoce a Dios? Pregúntele si ellos conocen esto. Lo que pasa es que parece que lo conocieran. ¿Por qué? Porque usted ya lo conoció. Y cuando uno entiende algo, dice todo, cree que todo lo entiende. ¿Qué? Eso está. Terminamos. Ahora va a entender este verso que lo leímos tantas veces. Romanos 7:4. Y ahora lo va a entender clarito. Y con esto terminamos. Dice, así también vosotros, hermanos míos, porque estamos hablando de los dos que hicieron el sacrificio, la circuncisión no hecha a mano, pero aquí ya no está hablando de ellos. ¿Está hablando de quién?
de nosotras, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Así como Él murió a la ley, también nosotros morimos. ¿A cuál ley? Pues a la ley de Moisés y a la ley de la gracia. ¿Por qué? Porque eran carnales, tenían que terminar. Y entonces, ahora miramos, para que seáis de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos, para que llevemos fruto para Dios. Aquí no está hablando de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, perdón, porque Jesús de Nazaret resucitó a la vista de todos en cuerpo. Aquí está hablando de la resurrección de los muertos espirituales, que murieron en Cristo espiritualmente, pero fueron resucitados juntamente con Él. ¿Y cuál es el fruto que ahora llevamos para Dios? El conocimiento de Dios, el conocimiento de su voluntad, el conocer a Dios, el ser uno con Dios. Usted no va a preguntar quién es Dios usted y por dónde está Dios. Pues cómo es. Usted ya no pregunte esas tonteras, porque usted es uno con Él. Usted todo el conocimiento de Él, como decía Jesús de Nazaret, todo lo que mi Padre me dice, yo se los digo. ¿Por qué? Porque Él tenía el mismo conocimiento que el Padre. Entonces, cuando Él dice, es que yo soy el Padre, si me conocieran al Padre. ¿Por qué? Por el conocimiento, por el Espíritu, era el mismo. Ahora, físicamente, nada que ver, es lo mismo nosotros. Por eso dice aquí, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Sí, ¿a qué ley tuvo que haber muerto usted para estar resucitado? A la ley de Moisés, y aunque no le guste, a la gracia. Es así de sencillo. ¿Por qué? Porque representaba la carne. Era lo que Jesucristo hizo en su primera circuncisión, no hecha a mano. Morir para meternos ¿en dónde? En la gracia, pero no era todo. Había que quitar, arrancar la carne. ¿Para qué? Para que pudiéramos resucitar. Este es lo que quiere decir este verso. Usted puede decir ahora conmigo, yo resucité de los muertos. Igual que Jesucristo. ¿Ah? Pero usted no ha muerto en la naturaleza humana, entonces no entendió nada de la prédica hoy. Eso no se necesitaba muchas muertes, eso fue solo una vez para siempre. Por eso dice que Él murió una vez para siempre, una vez, porque la segunda no fue así. La segunda, aunque murió en su naturaleza carnal, no resucitó en su naturaleza carnal, sino resucitó espiritualmente. Y nosotros sin muerte carnal, solo la muerte del conocimiento carnal, sin muerte física me refiero. Así es Dios, es que entonces los que conocemos la voluntad de Dios vivimos en una gloria maravillosa, espectacular, viviendo tranquilos, sabiendo que somos iguales que Dios y somos eternos en esta tierra. Así es que dioses, será hasta una próxima oportunidad. Unos andan como almas vivientes, en esperanza, aún en fe, solo llamando a las cosas que no son como si fuesen, perdiendo el tiempo, viviendo en desolación. Pero llegó la transformación, la vida espiritual manifestó la herencia. Somos espíritus que damos vida, somos espíritus que damos vida. Ahora damos vida, el hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales
tiene esperanza, aún en fe, solo llamando a las cosas que no son como si fuesen, perdiendo el tiempo, viviendo en desolación. Pero llegó la transformación, la vida espiritual manifestó la herencia. Somos espíritus que damos vida, somos espíritus que damos vida. Ahora damos vida, el hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Así es. Ahora damos vida, el hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Ahora damos vida, el hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestan.